Sí, pues buenos días. Comparecemos hoy los portavoces de Aragón Teruel Existe y de Izquierda Unida en Aragón para anunciar que hemos presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en relación con el acuerdo de la Cámara, de la Mesa y Junta de Portavoces de la Cámara de 31 de marzo de este mismo año, en aquel que se determinaba el importe a las ayudas para el funcionamiento de las agrupaciones parlamentarias y de los grupos parlamentarios y más específicamente en las ayudas orientadas a la contratación de personal. Entendemos, y por eso lo hemos hecho, que se vulnera el derecho de nuestras agrupaciones a la participación política que recoge el artículo 23.1 de la Constitución española. Y se vulnera por la vía de los hechos, es decir, no nominalmente, sino por la vía de no darte los recursos adecuados para cumplir con tus funciones. Y quiero recordar que este acuerdo fue tomado con el apoyo de los dos grandes grupos o de los tres grandes grupos, es decir, de PP, de Vox y también del PSOE. Y es importante recordarlo. El Estatuto de Autonomía de Aragón mandata a las Cortes esta cuestión, la de organización de las mismas, y establece en su artículo 51.1 que las mesas de las Cortes, de acuerdo con la Junta de Portavoces, determinará en cada momento las ayudas necesarias que habrán de ser suficientes para el correcto cumplimiento de su función. Recalco esto porque es clave. Habrán de ser suficientes para el correcto cumplimiento de su función. Y a estos efectos pondrá a disposición de cada grupo parlamentario o de cada agrupación parlamentaria los medios personales, materiales, de espacio que sean necesarios y adecuados. Y esta aportación tiene también una parte muy específica que es para contratación del personal de apoyo a estas agrupaciones, con lo cual es evidente que ha de haber un mínimo que en la decisión que tomó la Mesa y la Junta de Portavoces respecto a la contratación de personal no se cumplió porque se aplicó un estricto criterio de proporcionalidad en función del número de diputados. Y es evidente que para hacer las mismas funciones no es lo mismo que un grupo tenga 20 diputados que tenga uno o que tenga dos, pero precisamente no es lo mismo y se debe apoyar al que tenga dos o al que tenga uno o al que tenga tres o al que tenga cinco frente al que tenga mucho más, porque no es lo mismo cumplir las funciones con 28 diputados o con 26 o con 14 que tenerlo con los que tenemos nosotros. Entonces, limitar la estructura administrativa de apoyo es limitar la capacidad de defender y hacer el trabajo que encomienda el Estatuto de Autonomía a los grupos y a las agrupaciones parlamentarias. Lo basamos también en que aunque parece que la normativa otorga esa función a la Mesa y a la Junta de Portavoces, esa función de fijar el criterio, ha habido un precedente histórico durante todas las legislaturas desde que está en vigor el Estatuto de Autonomía, en el que nunca se ha aplicado ese criterio estricto de proporcionalidad. Siempre se ha fijado una cuantía mínima. Y por eso queremos decir que no es lo mismo discrecionalidad o que la discrecionalidad que parece que se refleja en el reglamento no puede significar arbitrariedad, porque si esa discrecionalidad va en contra de los fines principales que se dicen antes, de permitir el desarrollo de las funciones, pues estaríamos yendo en contra de lo predicho. Entendemos que en este recurso nuestro, que sigue el criterio, o sea, sigue el camino que nos indicó el informe de la letrada de la propia Mesa, que dice que el único recurso que nos cabía era el de amparo directamente al Tribunal Constitucional, pues entendemos que este camino tiene especial relevancia constitucional porque le pedimos al Tribunal que se pronuncie sobre si los órganos del Parlamento, sin un mínimo de motivación de variación de precedentes históricos, pueden alterar un caso como el que nos ocupa. O sea, que se nos limita, o por la vía de los hechos se nos impida, ejercer con garantía nuestros derechos constitucionales en la función legislativa de control y de control político. También hemos de anunciar que hemos solicitado medidas cautelares sobre este acuerdo, precisamente porque si se demora la resolución del Tribunal Constitucional durante meses o durante años, estaríamos quitándole defectos a este recurso de amparo, porque se nos estaría aplicando ya los nuevos criterios. Y eso también se basa en el artículo 56.1 de la Ley del Tribunal Constitucional, que permite pedir esa suspensión total o parcial de manera cautelar. Con lo cual, como existe peligro en la demora, pedimos que se tomen esas medidas cautelares y se vuelva a la situación previa que había a esta toma de decisiones. Por mi parte, nada más, he intentado explicar un poquito cuál es el proceso, es decir, hacemos recurso de amparo al Tribunal Constitucional y simultáneamente pedimos medidas cautelares para evitar que la puesta en marcha, como llevamos ya con 2 o 3 meses de aplicación de esta nueva normativa, impida realmente a nuestras formaciones realizar el grupo parlamentario. Sí, buenos días, gracias. Yo, en primer lugar,
reforzar. Tomás lo ha explicado, creo que con detalle y muy bien, y además tenemos que agradecer porque en este caso concreto pues se ha hecho el trabajo por parte de Aragón Teruel Existe, lo cual tenemos que agradecer, y estamos aquí pues haciendo lo que dijimos que haríamos, agotar todas las vías, todas las herramientas que tenemos para intentar enmendar este agravio y lo que consideramos, como hemos dicho muchas veces, que es un ataque al pluralismo político, por muchos motivos, pero en este caso aterrizando por este motivo de la injusta asignación de recursos a los grupos y a las agrupaciones parlamentarias. Es así, los grupos minoritarios tenemos el mismo derecho a realizar nuestro trabajo con dignidad, a representar a la ciudadanía que nos ha votado, pero en general a toda la ciudadanía aragonesa con medios, con recursos, con capacidad, y eso no puede hacerse aplicando un criterio de proporcionalidad puro en la asignación de recursos. Si no había criterios, sí que había un consenso histórico que se ha roto, y casualmente se ha roto en el momento en el que los grupos mayoritarios han perdido representación y diputados y, sin embargo, van a tener más asignación de recursos. Y claro, pues bueno, esto puede que sea una casualidad o puede que no, creemos que no, que es deliberado. Y si no existían, como digo, criterios, vamos a decir, objetivos o consensuados, de ninguna manera pueden adoptarse adoptando, como digo, este criterio de proporcionalidad puro cuando los grupos minoritarios necesitan, como decía el compañero Tomás, unos mínimos, una cantidad mínima, unos recursos mínimos para poder funcionar con dignidad, para poder representar a la ciudadanía con dignidad, para poder ejercer nuestra labor, que es de iniciativa parlamentaria y de control al Gobierno. Por tanto, señalar además, como Tomás ha dicho, es verdad que tanto PP como Vox como PSOE votaron a favor de esta asignación injusta de recursos, pero también hay que recordar que Junta Aragonesista votó en contra y nos mostró el apoyo, también es de agradecer. Por tanto, esperamos que esto lleve su camino. Es verdad que puede durar años hasta que el tribunal falle, pero con las medidas cautelares y esperando que lo admitan a trámite, pues estamos dando cumplimiento también a nuestra palabra y esperamos que esto pueda reconducirse porque es totalmente injusto. Gracias. Bueno, pues por mi parte, simplemente incorporar en desarrollo un poco de lo que ha venido a decir también Marta, qué curioso que se produzca esta decisión de modificar todo el precedente histórico desde que tenemos Estatuto de Autonomía, cuando los dos grupos mayoritarios han perdido representación y, sin embargo, lo que buscan es tener mayores retribuciones. Y parece que se esté buscando mantener mayores retribuciones para poder acomodar determinados compromisos de asistentes, de asesores que con menos representación ahora pueden tener la capacidad de contratar adicionalmente. Y todo ello en perjuicio, precisamente, de los partidos minoritarios a los que se les quita su suelo, su base mínima para poder desarrollar los trabajos. Bueno, yo creo que se podría argumentar muchas más cosas. Nosotros alguna vez hemos dicho que en el sistema democrático hay una fase electoral, que son las elecciones, y luego hay una fase parlamentaria, un sistema parlamentario que determina cómo debe desarrollarse ese resultado electoral. Pero lo realmente válido es lo que han dicho las elecciones, qué grupos tienen que estar aquí porque han concurrido de manera diferencial ante el electorado y tienen representación. Y una vez tienen representación, lo que no puede hacer el sistema parlamentario que se fije es limitar por la vía de hecho esa representatividad que ha otorgado la ciudadanía aragonesa a determinadas formaciones para que su voz se escuche y se escuche precisamente con la solvencia democrática que tiene haber obtenido esa representación. No vamos a dejar de defender los derechos de participación democrática de todos los ciudadanos, por mucho que se empeñen, y si el Gobierno de PP Vox se ha olvidado de que se deben a toda la ciudadanía independientemente de su signo político, nosotros vamos a estar aquí para recordárselo permanentemente. Nosotros tenemos derecho a que nuestra voz se escuche en las condiciones mínimas necesarias para que eso sea efectivo. Muchas gracias. Pues si no hay nada más, lo dejamos, ¿no? Gracias.